cuesta miedo es que me tiembla la dirección y a veces no caemos en el detalle que si la horquilla no tiene una cierta rigidez, la retención producida en la parte opuesta donde está el contacto, que pasa a través de la horquilla, tendríamos ese retemblor que generaría una inestabilidad y a nosotros nos transmitiría una sensación de inseguridad, lógicamente, al ver que toda la parte delantera se nos mueve en exceso. Podría estar hablando de muchas ventajas que tiene el disco en cuanto a frenada, pero quiero dar un detalle que hasta ahora no he leído en ningún lado. Yo he hecho mis aportaciones en el Facebook nuestro, en un texto. Se hace difícil de leer porque parece un ladrillo, como me dijo mi gran amigo y excompañero Eduardo Chozas, me dio su visto bueno, como que los datos que aportaba le parecían bastante interesantes, pero al final te pones a leer y te aburre, ¿no? He preferido un poco, ahora con un vídeo, hacerlo más ágil y más ameno este tipo de información. Ventajas tenemos muchísimas en cuanto a retención, que ya os he dicho que se pueden consultar en este link que os vamos a adherir a este vídeo. Pero hay un detalle que nadie ha caído. Yo me estoy dando cuenta, después de haber experimentado más la bicicleta de disco, que con unas llantas sin perfil estoy yendo quizá más rápido en el llano que con una bicicleta con frenos convencionales con llantas de perfil. Y yo no lo tenía claro y digo, ¿son sensaciones mías o es algo real? Y lo he profundizado y no son sensaciones, es algo real. Ahora mismo, con una bicicleta con freno de disco no me haría falta llevar llantas de perfil. A veces nos preguntamos que la llanta de perfil sí viste mucho una bicicleta, estéticamente gana mucho, pero también a la hora de un viento lateral y racheado nos da un poco de inseguridad porque nos hace algunos desplazamientos de la bicicleta y tenemos que estar muy pendientes de ella. Cuando no hace aire es una gozada y luego, lógicamente, estéticamente, pues crece mucho toda la estética de la bicicleta. ¿Por qué nos beneficia una llanta de perfil? Porque cuando superamos los 35 o 40 km por hora, donde la aerodinámica ya empieza a surgir efecto, ¿por qué tiene ventajas una llanta de perfil? Bien, cuando estamos impactando contra el viento a 40 km por hora, el viento que tiene que atravesar toda la estructura de la bici tiene que entrar entre el puente del freno y el puente de la horquilla. Todo este laberinto encaja mucho a la rueda y ese viento tiene que entrar muy forzado por toda esta zona que, juntando puente y horquilla, es mucho espacio el que tiene que atravesar. Pero ¿qué ocurre? Que viene el aire que genera la rueda, cada uno de los radios, al girar, generan una turbina de aire en dirección contraria al viento que nosotros cortamos y se encuentran en este punto. Cuando llevamos perfil, el perfil nos baja, nos traslada los radios por debajo de esta zona y genera la turbulencia por la parte baja de la horquilla, con lo cual el aire que genera la rueda va por un camino y el que tiene que entrar por el puente va por otro. Pero si no lleváramos perfil, que el radio partiese de la parte alta de la llanta, se generaría la turbulencia en este punto y chocaría el viento que produce la rueda con el viento que tiene que entrar y aquí frenaría la bicicleta. Y notamos que es mucho más rápida la bicicleta con llanta de perfil, pero mucho más rápida con este tipo de freno. Esta valoración le doy mucha importancia porque aquí podemos prescindir de llevar perfil. El aire tiene mucho espacio por donde entrar, solo tiene que atravesar el espacio de la horquilla con mucho más espacio y el aire que producen los radios, a pesar de no llevar perfil, tienen su espacio para seguir girando. Y no hay este cruce de vientos, con lo cual hacen la bicicleta quizá un poco más rápida incluso sin llevar perfil. Que queremos llevar perfil no es tan imprescindible para mantener un ritmo alto en llano, generado ese ritmo por nuestro propio esfuerzo. Otra cosa es que el viento nos venga trasero y de lado. ¿Qué ocurre? Que al tener que impactar el viento en la rueda, hacemos dos pequeñas velas con las ruedas y ese viento nos empujaría y en esas circunstancias sí que notaríamos una cierta mejora. Pero si hablamos del viento que nosotros tenemos que cortar por el choque con él, no habría tanta diferencia por el hecho de llevar frenos de disco. Tenemos, fuera de la frenada, menos exceso de temperatura. El disco está diseñado para soportar grandes temperaturas. Todas estas ventajas que hablamos de ella. Tenemos toda la masa de peso en el centro de la rueda, disco y freno, y tenemos abajo, y hace la bicicleta que el paso de curva la notamos mucho más pegada al suelo, porque es de lógica pensar que el eje de gravedad, cuanto más cercano esté al suelo, más estable hace una moto, un coche, o en este caso una bicicleta. Bien, os voy a sacar
esta joya que tenemos aquí. Bueno, para mí me trae muchos gratos recuerdos y muchos sueños de niño hechos realidad, el poder estar en el gran equipo Kelme, con una Eddy Merckx, que lleva el nombre de uno de los grandes, y esta bicicleta fue con la que pude participar en un Tour de Francia que para un ciclista pues es el sueño más grande que pueda tener, o la prueba más grande que puede llegar a participar. Es como unos Juegos Olímpicos, pero en ciclismo. Esto fue el Tour del 89, empezaba en Luxemburgo, y os voy a contar, pues bueno, anécdotas del material que llevaba esta bicicleta, llevábamos en aquella época casi todos los ciclistas. Y aquí tenemos el famoso freno Campanolo Delta, que están muy cotizados hoy en día en el mercado, están muy buscados. Aquello fue un gran avance que hizo Campanolo y quiso hacer mecánicamente un efecto ABS. Os voy a explicar en qué consiste, porque es curioso en aquella época ya cómo se estocaban la cabeza para intentar mejorar las bicicletas y la frenada. Si yo levanto la caja que tapa todo el freno, vemos el cable del freno que tira del centro de este rombo, ¿de acuerdo? Tiro del centro, este rombo se abre y empuja las dos levas. ¿Qué querían conseguir con este efecto? Pues que cuando hubiese una presión en la llanta, que a partir de ahí, si yo aprieto más, bloquearía la rueda. Antes de bloquear se expande este rombo, lo veis, como cede, y hace un efecto esponja que retrasa mucho el bloqueo de rueda. Hacía una especie de frenada progresiva y costaba mucho bloquear la rueda. Bien, aquello tiene su anécdota, os la voy a contar porque ahora es graciosa, pero en aquel día yo no me reía tanto. Esto en seco, pues muy bien, hacía ese efecto y una gozada, porque era una especie de progresividad y esponjosidad que tenías en la maneta, que no era un tacto tan seco. Pero el primer día que los probamos en una vuelta a la Comunidad Valenciana, empezó a llover y esta esponja con la llanta mojada, resulta que la maneta hacía tope en el manillar y la bicicleta no había forma de frenarla. Fue un show bajando del puerto de Confrides en la Vuelta a la Comunidad Valenciana del 86, donde el equipo Panasonic, nosotros en el SEAT Orbea, entonces estaba yo en ese equipo, el equipo Magniflex, bueno, habían varios equipos que utilizaban, el equipo Carrera, utilizaban este tipo de freno, y todos los que llevábamos los frenos bajando del puerto de Confrides se puso a llover, y era una odisea vernos porque íbamos sentados en el cuadro, los dos frenos haciendo tope en la maneta, el pie arrastrando con la cala que llevábamos entonces, que aún no llevábamos pedales automáticos, y venía el guardarraíl y no había forma de parar la bicicleta hasta que impactábamos en el guardarraíl o alguna mata grande que veíamos, nos tirábamos sobre ella porque si no nos salíamos por un barranco cuesta abajo. Yo me acordé esa noche en el hotel de un hombre mayor que me daba buenos consejos. Ellos en la época que él me contaba sus anécdotas utilizaban llantas de madera, y los días de lluvia se ponían los tacos de freno de corcho, de tapones de corcho de botellas de vino se hacían los tacos de freno, para que la porosidad del corcho absorbiera el agua y frenara más mojado. Yo me acordé de aquello y lo primero que hice al llegar al hotel, en Benidorm, Hotel Benicactus, cuando llegamos a esa etapa tan mítica, me bajé a la cocina y pedí a los camareros y cocineros tapones de corcho, de botellas de vino, de champán, lo que tuvieran. Me subí a la habitación con un cúter, cogí los tacos de freno originales, cogí el tapón de corcho, empecé a recortar hasta que me hice los 4 tacos de freno de corcho, me los puse en la bici y les dije a los mecánicos que por favor no me los tocaran ni me los quitaran, porque al día siguiente si llovía yo no me la quería jugar como me la jugué ese día, y digo, peor que esto no creo que vaya. Efectivamente al día siguiente por la zona de Pedreguer se puso a llover otra vez y yo aquello empecé a frenar y era el único de los que llevábamos frenos Delta que me defendía y podía frenar. La anécdota graciosa es que luego esa noche todos los mecánicos de estos equipos que os digo estaban como locos buscando botellas de sidra, de champán, de vino, abriéndolas para no beberlas, simplemente para vaciarlas, para reutilizar los tapones, para hacerse tacos de corcho, y con aquellos pudimos un poco gobernar aquella situación. Bien, esta es la famosa potencia que os decía que se gastaba en la época, un caño que entra hasta mitad más o menos de horquilla, un tornillo muy largo con su cuña, y desde ya aflojabas, apretabas, variabas la altura, pero era un peso extra que ahora con una dirección a hit, eso pasó en la historia. Esos pequeños avances que ha ido heredando, fijaros como no tiene nada que ver una bicicleta de competición de aquella época
con una bicicleta de gama media de ahora. Yo cuando las llevo estas bicicletas digo, ojalá yo en mi época hubiera llevado este peso, esta rigidez, este looping, y ahora por supuesto estos frenos, porque yo desde luego estoy disfrutando un montón en las bajadas, me siento mucho más seguro, voy jugando con la bici, freno mucho más tarde que mis compañeros, en plena curva puedo corregir, al frenar en el centro de la rueda me permite cambiar la trayectoria a mi gusto, adentro o afuera. Cuando frenaba arriba en la llanta, la fuerza de inercia que llevaba tendía a levantarme la bicicleta y a sacarme de mi trayectoria. En fin, no quiero yo que entendáis que estoy a favor del disco para que se hagan carnicerías, ni mucho menos, y lamento mucho un comentario que hicieron en el Facebook nuestro, alguien que me decía que qué pensaba decirle a la mujer y a los hijos de alguien que después de esta QH que viene ahora en junio, alguien llegara a su casa degollado con el freno de disco, ¿qué le diría yo a su mujer y a sus hijos? Me parece un poco dramático al punto de este aficionado. El ejemplo que ha querido ponernos, aquí nadie quiere que se degüelle, ni mucho menos, y no creo que nadie se vaya a degollar con un disco, además el cuello no cabe ahí dentro, ¿de acuerdo? En el mundo del mountain bike, los profesionales llevan ya muchos años compitiendo en disco, está claro que no es un gran pelotón, pero las salidas que vemos hoy en día en las pruebas de la Copa del Mundo de Rally salen de estampida y hay enganchones al principio también, en la primera curva todos quieren entrar para que se haga la selección y hay enganchones y no llegan a su casa degollados ni llenos de cortes, vamos, no hay que excederse tampoco en dramatizar esta situación. Bueno, para despedirnos de este vídeo, con lo que os hemos dicho de los avances de la bicicleta, en este caso los frenos de disco en la bici de carretera, bueno, en toda la historia del ciclismo hay momentos épicos de asumir una novedad en la bicicleta y yo viví uno de ellos. Esto fue mi debut en profesionales en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, año 86, mi primer año de profesional. Aquí estoy en el Seat Orbea, tenía 21 años y bueno, vi un sueño hecho realidad. Imaginaros que os gusta el fútbol, sois fans de Messi o de Cristiano Ronaldo, cuando sois niños os ponéis a jugar en distintas categorías, llegáis a jugar en un equipo de primera división y llega un día que tienes un partido y tienes al lado tuyo, o de rival o de compañero, a Cristiano o a Messi, ¿no? Pues sería un sueño hecho realidad. Yo para mí, pues cuando yo era juvenil, con 18 años, el señor Bernard Hinault, que marcó una época, ganando 5 Tours, ganando varios giros, mundiales, París-Roubaix, Vuelta a España, era un ciclista que yo lo admiraba porque empezaba en febrero ganando y acababa en octubre ganando. Y no solo ganaba una gran vuelta, ganaba vueltas de una semana y ganaba clásicas de un día y bueno, era un referente para todos. Y claro, para mí era un ídolo ya cuando tenía 18 años, llegué al campo profesional y me encuentro con él compitiendo en la Vuelta de mi tierra, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y el último día pues él ganó esa Vuelta a la Comunidad Valenciana y yo gané a otro conocido que debutaba conmigo, Claudio Chiappucci. Yo gané el primer debutante en Marriott de neoprofesionales. Se lo gané a Claudio Chiappucci y me vi el último día en Valencia, frente al Ayuntamiento de Valencia, pues recogiendo el maillot de debutante, junto al lado de Bernard Hinault, el gran monstruo. Para mí aquello era un sueño hecho realidad de cuando era un crío. Pero lo que quiero daros es la información que aparece en esta foto, es una foto que cuando se lo digo a algún amigo y aficionado, pues les resulta muy curiosa, porque hay un dato muy significativo que ahí fue un momento muy crítico en el ciclismo y en cuanto a su avance. Fue la primera carrera en toda la historia del ciclismo que un corredor utilizaba un pedal automático. Todo lo demás, podéis ver el calapié y la correa, no había nadie más con pedales automáticos, solo era él, del equipo La Bickler, él solo, probándolo. Nosotros nos reíamos de él. Madre mía, se va a matar, como pille un bache y se le salga un pie, menudo porrazo se va a pegar, porque veíamos una zapatilla ahí en el aire y nos creaba una cierta inseguridad. Cuando nosotros entendíamos que llevar esta correa bien apretada te sujetaba al pie, te aplastaba el pie contra el pedal y pensábamos que eso era más seguro. No sabéis los días insufribles que teníamos que soportar cuando hacía mucho frío y lluvia, sobre todo por la zona del norte de España. Cuando entraba a la Vuelta a España se pegaba 4 o 5 días lloviendo, todo el día el pie mojado a bajas temperaturas, cortando la circulación sanguínea en la punta del pie porque apretábamos tanto la correa para hacer toda la fuerza del mundo, que nos estrangulaba el pie y nos dejaba a la punta del pie con poco riego sanguíneo a esas temperaturas y el pie húmedo. Y era horroroso.
Cuando había una caída múltiple, pues íbamos con los dos pies totalmente amarrados, los dos frenos cogidos las dos manos cogidas al freno, veíamos el amasijo de bici y no podías hacer otra que meter toda la cabeza allí en medio. Porque no ibas a soltar un freno para soltar la correa, claro. Cuando vimos al señor Bernard que llevaba alguna caída y ya llegaba con un pie fuera, pues la UCI no homologó en su día los frenos de disco ni los prohibió. Simplemente era una novedad y dejó pues que libremente se probara. Nadie nos tuvo que obligar ni forzar a poner pedales automáticos. Duramos 3 meses todo el pelotón internacional. Ahora es impensable que alguien haga ciclismo de carretera de montaña sin unos pedales automáticos. Y sin embargo aquello que generó una serie de risas y de dudas y de burlas, que era pura ignorancia lo que teníamos todos, y no queríamos dar un pase al avance de la bicicleta porque pensábamos que siempre había que ir así, porque Fausto Coppi iba así, porque Bahamontes iba así, y todos los corredores de aquellas épocas iban así. Si hubiésemos seguido pensando y no hubiésemos dado paso a un gran avance como es el pedal automático, pues todavía estaríamos estrangulándonos los pies con los calapiés y las correas. Bien, eso trasladado al freno de disco, pues yo entiendo que la seguridad, pues sí, en una caída puede llegar a ser peligroso si no está protegido. Si ahora la UCI parece que vuelve a abrir otra época de investigación sobre él, donde el disco esté capado, donde esté redondeado todos sus cantos y donde tenga este pequeño protector, si se supera esas pruebas y ya lo experimentan, yo os aseguro que un Nibali, con lo fino que es bajando, o un Peter Sagan, con lo hábil que es bajando, se podría permitir en algún puerto que esté lloviendo, coronar con 1 minuto perdido, que lo recuperarían bajando, y encima con mucha más seguridad. El bajar a esas velocidades con un freno que mejora claramente todas las prestaciones de la bicicleta, también hablamos de otro tipo de seguridad, no solo las caídas, eso es una seguridad con un riesgo muy grande a esa velocidad, donde también creo que sería para bien de la comunidad ciclista, tanto profesional como cicloturista, ¿no? Bueno, esperemos que se resuelva esta situación que está ahora dudosa. Yo espero que si alguno de estos corredores célebres han hecho sus pruebas, van a apoyar claramente el disco, yo lo tengo más que claro, y esperemos a ver qué sucede con esto, y bueno, seguiremos haciendo más vídeos, y ya os digo, el próximo hablará de la nueva Scalpel, que la tendremos en breve, y luego haremos un vídeo activo, como hicimos uno, que fue cómo superar escalones en subida y en bajada, y cómo hacer un bunny hop para sortear obstáculos a una cierta velocidad. Queremos hacer otro vídeo activo de incorporación a los saltos, cómo tenemos que afrontar pequeños saltos o saltos medios con la bici de montaña, que a todos nos gusta saltar, y filtrear con la gravedad, jugar con ella, pero hay que jugar con ella, pero con una cierta seguridad. Hay que tener las alas fuertes, pero los pies bien puestos en el suelo. Nos despedimos y os esperamos en el próximo vídeo.